Gibran Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Gibran, como siempre, gracias. Qué gusto verte. Igualmente. Bienvenido. Arturo Dávila, diputado de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, muy bien. Ávila, Azucena, muchas gracias. ¿Y qué gracias. dije? ¿Dije Ávila? Dávila. No, se me pegó la lengua. Pero es Arturo Ávila, Gracias, diputado de Morena, gracias, perdón. Aquí, queridas, clarísimo. Y Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación bien. nuevamente. A ver, ¿cómo ven esta estrategia de seguridad que pusieron sobre la mesa ayer en Palacio Nacional y el primer contacto que tiene Omar García Harfuch con el gobierno de Sinaloa, Gibran? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo es replicarse la estrategia del sexenio anterior, que es muy similar a la que inauguró Felipe Calderón. De ahí que haya tantos muertos y desaparecidos como es la normalidad ahora en Guerrero, en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán. Hemos visto estos días pues una avanzada del crimen organizado. Hemos tenido realmente días negros, no solamente en Guerrero, por la brutalidad, por la dimensión cualitativa de la decapitación del alcalde de la capital, de Chilpancingo, sino también por otros estados como Sinaloa, donde la cantidad de muertos y desaparecidos es alarmante y se presenta una crisis de gobernabilidad que implica también algunas instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, contra la cual se ha presentado una ley orgánica hecha de manera ilegal y violando un amparo. ¿Así una réplica, tal cual, Gibran? Sí, lo que tenemos es esa continuidad, lo único que cambia es la retórica. A ver, Kenia, ¿qué dices? Bueno, primero que nada decirte, este gobierno lamentablemente ha ensangrentado a el país. Y ahí están las cifras del presidente Calderón, que después fueron aumentadas por el presidente Peña Nieto y que fueron superadas por López Obrador. Qué terrible que en esta primer semana de la primera mujer presidenta en México, la forma en la que quiere dar certeza, es decir, estas palabras que, pues yo diría, más bien generan desaliento. Dice que va a haber estrategia y claramente no la hay. Dice que va a haber investigación y evidentemente no lo ha habido, cuando menos en los últimos 6 años. Por eso, en los últimos 6 años, una semana. Ha dicho que no va a haber una guerra. Y cuando no hay una guerra, no hay estrategia, no hay investigación, lo que hay es un México ensangrentado. Poner la cabeza del alcalde encima de la camioneta es un mensaje para decirle al gobierno: quien manda en Guerrero es el crimen organizado. Y ya se ha dicho aquí, ¿cómo es posible que ese alcalde pidió ayuda no una, varias veces, y el Estado mexicano completo lo dejó morir? Dice Gibran, es una réplica de la estrategia pasada. ¿Cuál sería tu palabra para definirlo? No hay estrategia en este sexenio. Ayer quedó claro, en este sigue sin haberla, y por supuesto hay que esperar que las cosas cambien. Arturo Ávila. Me parece que hay un modelo distinto, sin duda. Me parece que hay 4 ejes muy claros. El primero tiene que ver con atender las causas de la violencia, y eso me parece fundamental. El segundo tema tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional, y por eso las reformas constitucionales para darle atribuciones que le permitan ser una entidad de colaboración con los ministerios públicos federales. Me parece que algo que viene a innovar es el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación, que es un modelo que está replicando Omar García Harfuch de la Ciudad de México y que dio resultados. Hay que recordar los datos de que en la Ciudad de México se redujeron en un 60% los homicidios dolosos, y me parece que tiene también que ver con el cuarto eje, esta coordinación de distintas entidades del gobierno, que no quiere decir, ojo, subordinación. Se está logrando invitar a las fiscalías generales de los estados a que participen en los gabinetes de seguridad, lo mismo a la Fiscalía General de la República, para que en este ambiente de colaboración pueda haber un fortalecimiento muy importante, primero, del seguimiento a acciones oportunas. Y 2 datos importantes. La creación del Sistema Nacional de Inteligencia me parece fundamental. Tenemos el Ejército con una
sistema de inteligencia robusto, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a las propias fiscalías de los estados, que ahora estarán integradas en un sistema nacional, donde incluso participará la UIF, ¿no?, para el tema de inteligencia financiera, que va a permitir atender el problema de la inseguridad, incluso con estrategias de carácter financiero. Gibran. Bueno, la verdad es que si la estrategia es la que tuvo lugar en la Ciudad de México, lo que se va a replicar es sustituir en las estadísticas los homicidios por desapariciones, que se multiplicaron enormemente, y hemos visto en varios países de Centroamérica que cuando eso sucede es que se dan homicidios con ocultamiento de cadáver. Es un patrón, y es un patrón con el que están a gusto tanto el crimen organizado, porque no los persiguen, cuanto el gobierno, porque si no hay cadáver no hay homicidio. ¿Cuánto probado. bajaron los homicidios y cuándo subieron las desapariciones? Los homicidios, dice Arturo, que bajaron casi 60%. Cosa que no es cierto. Y las desapariciones se incrementaron 7 veces. 7 veces. Así es. Y es una cifra que no han rebatido porque es una cifra oficial, es de ellos. ¿es real, Arturo, esto que, bueno, supongo son las cifras que, los datos, cómo se explica? No hay, a ver, si no tendríamos que ir entonces al caso de Guanajuato, ¿no? Guanajuato gobernado por el PAN, y hay que decirlo. No, pero a ver, tú dijiste una mentira. Lo que dijiste es que habían bajado Diputada los delitos López, y le evidentemente suplico no. A ver, Es que la pregunta es esa. Sí. Diputada López. No, yo te respeto. Decir, bajaron los Lo que homicidios digo y es subieron las que- desapariciones. Es una buena analogía, porque entonces el caso aplica incluso para los estados en donde tenemos la mayor problemática. Fíjate, Guanajuato, gobernado por el PAN, Sí, está entre, en es más, es el primer primer lugar lugar. de homicidios. ¿No? Mencionemos también a Chihuahua, también gobernado por el PAN. Y mencionemos también a Jalisco, el desastre Ay, por que favor, y dejó, Tamaulipas, el desastre y Veracruz, que dejó y Movimiento Guerrero, Ciudadano y en Jalisco también. Del sur A es ver, Yo ahora quiero que regrese- finalizar, me quedan 10 segundos. bueno, dale. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Yo invito con mucho respeto a la compañera, la diputada López y No al diputado alcanzamos, Gibran. aguántame. Ven y conoce. 36. A ver, nos quedamos con Arturo Ávila, quien nos dice que iba a hacer una invitación a Gibran y a Kenia, Gibran Ramírez y Kenia López Rabadán. Adelante. No, a evitar estos escenarios de desastre, porque en un tema tan lamentable como el tema de la seguridad, no podemos apostarle a que a nuestro país le vaya mal. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y no puede ser un objeto propagandístico cada que vengamos a tu mesa, ¿no? Porque si es lucrativo políticamente, claro, yo entiendo a la diputada López que llegue y diga, y hay muertos, y esto y el otro, pero si hay acciones muy concretas de gobierno, de un gobierno que empieza, de un gobierno que ha dado resultados, pues hay que dejarlo trabajar, y en la medida de lo posible incluso, yo les diría, sean una oposición responsable, ayúdennos a que esto funcione, ayúdennos a que tengamos un mejor México, porque es el México que le vamos a heredar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y me parece que en una mesa en donde hay 3 legisladores, porque los 3 somos legisladores, y además tenemos funciones fundamentales dentro de nuestros grupos parlamentarios, puede ser el inicio de cómo construimos un México de paz. Ya, basta del pasado, basta de seguir con esta lógica de un México en donde lo que necesitamos es recuperar la paz. Ahora, estoy de acuerdo, no se pueden adjudicar estos muertos a Claudia Sheinbaum una semana después, la decapitación, no es posible, no es correcto, hay que dar tiempo a que madure la estrategia. Ahora nada más, contéstame la pregunta, Arturo. ¿Subieron desapariciones y bajaron homicidios en la Ciudad de México? Sí, pero no, la cifra, es el tema de los homicidios dolosos tiene que ver con una cifra negra, ¿no? Y no necesariamente la causal inmediata, ¿no? Es la desaparición, porque suena que pues están escondiendo la cifra negra. Pero no hay cifra negra, ¿no? En homicidio. Incluso yo te diría que si se tomara en consideración dentro de la estadística el tema de las muy lamentables desapariciones, ¿no? La tendencia seguiría siendo una tendencia a la baja, es decir, tendríamos una tendencia a la baja. Y yo prometo traer en la próxima mesa 2 ejercicios de tendencia que me parecen fundamentales para explicar la política pública. Correcto. El primero es, vayamos a 2018, que es donde tenemos el pico más alto de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Miren, aquí está, te la voy a dar a ti para que la podamos enseñar. ¿Cómo se comportaron los homicidios dolosos? Miren ustedes, en la época de Felipe Calderón fueron los
lo más grave, fue una política pública expansiva. 12 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Luego con Enrique Peña Nieto, 7 homicidios. Y es en 2018 cuando tenemos el pico más alto, y hasta 2020 la política pública empieza a tener efectos y empieza a haber una reducción. Bien. Es decir, tuvimos una reducción de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, y esa tendencia va a seguir a la baja, quizás con más velocidad por las reformas que hemos implementado y por el esquema que está proponiendo Omar García Harfuch, que estará al frente de la estrategia de seguridad de este país. Kenia. Primero que nada decir, por supuesto que queremos que México deje de estar ensangrentado. Claro. Por supuesto, señor del gobierno, del régimen, queremos que México pueda salir y regresar a su casa todas las personas sanos y salvos. El problema es que no se puede. El problema es que si ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando Los y de la fatalistas. cantidad... No, esa es la realidad. Los fatalistas. 566 asesinatos en una semana de la presidenta Claudia Pero Sheinbaum. no son atribuibles a Claudia No, Sheinbaum. lo que es, pero esos son los datos. Pero son lucrativos, ¿verdad, diputada López? Si no reconocen el problema, ¿cómo lo van a Pero corregir? ¿cómo no lo estamos Cuando tú reconociendo no te si ayer das presentamos cuenta, la estrategia de Si seguridad? tú no te das cuenta de que estás enfermo, no puedes ir y conseguir una medicina y curarte. Si este gobierno no se da cuenta de que la problemática en este país no es la pelea con la ministra de la Corte, no es cómo se quieren agandallar a los jueces magistrados y tener a un poder de rodillas, no es cómo chalanean al legislativo, donde por cierto no les dejan cambiar ni una coma, con todos los errores brutales que tienen los documentos que están aprobando. El problema no es eso, no es el abuso de poder que tiene Morena. El problema es que México está ensangrentado con la suma de este gobierno, porque dicen que es el segundo piso, ¿no? O sea, no hubo un corte de caja, no dijeron vamos a pensar distinto. Es el segundo piso de eso que ustedes llaman transformación. Ya van 200,187 asesinatos. Y si no corrigen la estrategia, por supuesto que van a seguir lamentablemente teniendo ese tipo de errores como el que hoy se ve en este gobierno, y es no aceptar que está mal para poder hacer algo, un cambio trascendente. A ver, Gibran, ayer en la conferencia donde se presenta la estrategia, implícitamente me parece había un reconocimiento, ¿no? De que las cosas habían fallado. ¿O no te parece que lo están reconociendo de alguna forma? Sí, claro. Hubo una renuncia, por lo menos retórica, al asunto de los abrazos. Ajá, los abrazos no balazos no aparecieron ayer. No aparecieron, me parece correcto. Pero lo que hemos visto en la práctica es la continuidad del perdón al ejército, por ejemplo, con la masacre que hubo de migrantes en Chiapas. Se dijo que ya los estaban procesando, pero no hemos tenido ningún proceso abierto. Todo ha sido en el interior de las Fuerzas Armadas, sin que nosotros tengamos ninguna noticia y solamente confiando en la palabra de la presidenta. Hemos visto también la continuidad de la protección a Rubén Rocha Moya, un gobernador absolutamente impresentable, ahí sí, de corte dictatorial, que tiene capturados al poder legislativo y al poder judicial del estado de Sinaloa, y que generó una crisis de gobernabilidad en su propio estado, que no lo deja ya, si atendemos al reportaje de Proceso, ni siquiera dormir bien y dormir en su casa. Es realmente lamentable que no se haya movido nada en el estado de Sinaloa cuando se debería declarar la desaparición de poderes, porque no hay ahí ningún gobierno efectivo. Por otra parte, ya cierro, con esto me equivoqué en lo de la desaparición en la Ciudad de México. No son 7 veces las que ha incrementado, sino 13 veces. Y no hay manera de que, considerando eso, la tendencia siga siendo a la baja. ¿Arturo? Mira, yo creo que no hay que ser fatalistas, reitero, ¿no? Y sí, el homicidio doloso es el delito que más nos duele, pero yo quiero retomar algunos otros datos que me parece importante volver a mencionar. En el sexenio pasado, y la tendencia seguirá en este sentido, tuvimos una reducción del robo total
del 34.8%. De robo de vehículo, que era un tema verdaderamente que se reclamaba, del 50.3%. ¿Eso es del Foro Federal? Del feminicidio, del 35.6%, del secuestro, del 67%, Ese sí. del robo de hidrocarburos, del 94.2%. Y déjame decirte que cuando hablamos del Foro Común y cuando hablamos de los homicidios dolosos, hay responsabilidad compartida de los estados y de la federación, sin duda. Eso hay que mencionarlo. Entonces me parece que la coordinación que se está hoy proponiendo en la agenda de seguridad es fundamental. Y no solamente eso, el tema de atacar también a la inseguridad, al crimen, con inteligencia, ¿no? Creando este Sistema Nacional de Inteligencia, fortaleciendo al CNI, pero además también creando un plan integral a través de una Academia Nacional de Seguridad, que implemente planes para todas las policías de todos los niveles, estatal y municipal, que sabemos que hoy tienen un grave problema. Estas policías sí está mostrando una estrategia distinta. Reitero, al tiempo. Vamos a verla, claro. Al tiempo, vamos evaluándolo, podemos traer incluso cifras, ¿no? Pero, compañeras y compañeros, yo los invito a que le apostemos a la paz. Yo entiendo, diputada López, que a ti te da, o que te gusta mucho, lucrar con la desgracia. Es parte del discurso de ustedes, es parte de la forma en la que ustedes hacen política, pero ojalá y se dieran cuenta que eso es lo que los ha llevado en donde están. Lucrar en con el abandono la desgracia absoluto fue del electorado. tener a López Te lo digo en Obrador serio, diciéndole ¿no? a los padres de los 43 que iban a regresar sus hijos con vida y que les iba a dar justicia, y no pasó nada. Y se fue, bueno, por cierto, no se fue a su rancho porque en un mintió, sigue gobierno aquí, ¿no? del Aquí en la PRIAN, Ciudad de del PRIAN, en un México. gobierno de ustedes. Del del PRIAN, tanto del de te gusta ustedes, a ti, del ¿no? de ustedes. Pero mira, a ver, vamos a Es que ya me quedan 15 segundos. Gibran, ¿qué dices respecto a esto que propone 12. Bueno, yo creo que todos deberíamos sentarnos a discutir seriamente una estrategia de pacificación. No la hay, no la ha habido. Tiene que haber un proceso de justicia transicional. Pues vamos al cierre de la mesa. Todos coincidimos en que queremos un país pacífico. Todos, al menos a mí me parece que ayer hubo un cambio, al menos de la narrativa, de los abrazos y no balazos, ya no, de los delincuentes, de las abuelitas, de los narcotraficantes. Nadie le habló a los narcotraficantes. Pienso que hay una posibilidad de construir y de evaluar en algunos meses esta estrategia, Gibran. En materia de muerte, México no va bien. Y cierro diciendo que Rubén Rocha debería renunciar o el Senado declarar la desaparición de poderes. ¿También en Guerrero? En Guerrero, en Guanajuato y en Michoacán. En Jalisco por lo también, menos, ¿no? En Jalisco. Yo creo que no hay una crisis de gobernabilidad en Jalisco como la hay en las entidades. Quinto lugar que he en homicidios dicho, dolosos. Pero también se tendría que hablar del caso, ¿no? No es aquí de qué partido gobierna aquí o allá, y si yo tengo tú tienes aquel, no. Se trata de hablar, de abrir un proceso de justicia transicional, de escuchar a quienes han logrado pacificar en sus estados, por lo menos en Coahuila, en Tamaulipas, en Yucatán, y de hablar como adultos. Zacatecas. Cosas como las mucho. propuestas del estado de excepción. Por ejemplo, tenemos un estado de excepción de facto y no hemos hecho una estrategia para ni formalizarlo, ni reconocerlo, ni ponerle límites a la violación de derechos humanos. Hablaba Marco Cortés de el terrorismo, de aplicar esto de terrorismo en el tema del narcotráfico. ¿Qué opinaste? Yo creo que no es lo correcto. Tenemos tipos penales suficientes para castigar lo que se hace con esto que Marco Cortés considera terrorismo. Entonces no es una necesidad apremiante. Kenia. Primero que nada decir, lamentablemente México está ensangrentado. No hay investigación, no hay persecución a los delincuentes. Y preocupa muchísimo las palabras que dijo la señora Sheinbaum ayer, porque ella habló de presencia. Ella dijo, tendrán presencia. ¿Y eso qué significa? ¿Van a ser testigos de la sangre que está derramándose en este país? ¿Dan presencia aquí en los guardias? Sí, claro, Ajá. claro. Quienes tendrían que investigar, quienes tendrían que atacar este cáncer que está lastimando a nuestro país. Ella dijo, van a tener presencia. Y es preocupantísimo porque entonces pareciera
que vamos a tener un gobierno pues, de brazos cruzados contando cadáveres. A mí me preocupa muchísimo porque todo lo que quede en el discurso pero no se plasma en el presupuesto es demagogia. Si no hay presupuesto para los gobernadores, si no hay presupuesto para los alcaldes, si no se fortalecen las policías estatales y municipales, además de la federal, evidentemente este gobierno será el segundo piso de una pésima decisión de no atacar a los delincuentes y no meterlos a la cárcel. Por eso es que un delincuente del crimen organizado, un delincuente es capaz de cercenar el cuerpo de una persona y dejársela a todo México para que vean que quien manda lamentablemente en este país es el crimen organizado y no la autoridad. Arturo. La diputada López ha estado muy distraída en la Cámara de Diputados estos últimos días ahí en la mesa directiva, que es un espacio pues bonito para la foto, pero me da la impresión de que no se ha enterado de todo lo que ha pasado. Una reforma constitucional que le otorga facultades de investigación a la Guardia Nacional, que la adscribe a la Secretaría de la Defensa, que le permite tener un esquema efectivamente con una doctrina militar de rangos, pero enfocada, no funciona, no soy tu rey. Enfocada, no. Yo sé que ustedes tienen reyes, pero yo no soy tu rey. Déjame decirte yo una soy cosa, un demócrata, por no supuesto. Funciona, pero no, déjame que decirte tienen algo, más déjame de decirte 500 algo. asesinados Déjame terminar. en esta Déjame semana. terminar. ¿Quién? O sea, Hay 703 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en promedio en el país, de los cuales el 46% está en 5 estados. ¿Cuántos dijiste? ¿Por 100,000? 703 por cada 100,000 habitantes. Ojo. ¿703? Sí, Oh, claro. No, claro, es el promedio, es la media demasiado. nacional. Aquí No está lo la estás- media. ¿Qué hablas? Aquí ¿Por está la cada media. 100,000? Por cada 100,000 habitantes. No, hombre. A ver. Colima es el más, nada más para corregir eso que dices. De Tienes enero, demasiada ignorancia de enero a en septiembre un- del de 2024, 25 de centímetros enero a de- septiembre No, del hombre. 2024, Por aquí está, cada 100,000, tenemos ayer lo dijo Harfuch, por aquí cada está 100,000 aquí está habitantes, la gráfica que el pasó estado más violento Harfuch, es aquí está Colima, la gráfica y de tiene Harfuch. 94. Aquí está la Hombre. gráfica que A pasó ver. Harfuch. ¿Ya ves? Aquí están y aquí está exactamente el Deberías promedio. de A dejar ver, de ahí está el intentar promedio que se mentir presentó. Yo te dejé todos acabar, los mira, días. ve cómo se lleva mi tiempo. Promedio nacional. Ahí está. No. A ver, déjenme. Si estamos hablando del promedio de enero a septiembre, ojo, enero a septiembre. A ver, No, no, sí, a ver. Bueno, porque es una Pero, barbaridad, pero voy al tema, Es una- ajá. voy al tema. El Colima tema, es el peor y tiene 95. el tema es que está concentrado en 5 estados, de los cuales Colima, ¿no? Baja De los- California, Aguántame, Zacatecas, de- Chihuahua, Morelos. Ya Por me- ya me 100,000 va a por dejar- 100,000 ya, habitantes. sí, me va a dejar hablar, por favor, Sí, diputada adelante, López. Ahí les va adelante. otra vez. A ver, el problema está en 5 estados. Tenemos que atenderlo de forma regional, que es uno de los planteamientos que está haciendo la presidenta de la República. Y el problema lo tenemos todas y todos. Está Jalisco, que está gobernado por Movimiento Ciudadano, está Chihuahua y está Guanajuato, que Y también... Colima, déjame que está gobernado por terminar. ustedes, y Baja California, que está Diputada gobernado por López, ustedes, y Zacatecas, que está diputada gobernado por López, ustedes. yo le pido A ver, a aquí usted está que, por Guanajuato. favor, Dices muchas mentiras. es que no me deja Guanajuato hablar. en primer lugar, Baja California, Ahí está. la Ciudad de México, Ahí Chihuahua, está. Jalisco, Guerrero, Nuevo Ahí León, está. Michoacán. Suma los porcentajes, efectivamente llegan a casi el 40% del total. Entonces, tenemos que entender que la estrategia de seguridad tiene que verse también con un enfoque regional y tiene que haber una colaboración entre los estados de la República, de la cual somos corresponsables todas las fuerzas políticas. En la medida en la que no reconozcamos eso, ¿qué te pasó, Es Jenny? que no- ¿Estás bien? No entendí Que nada. no te de lo que entendí dijiste. ese, reconozcamos eso. A ver, déjenme volver, Isa. Estás escuchando Grupo Fórmula. Ahora sí, a ver, vamos a cerrar. ¿En qué nos quedamos, Arturo? Bueno, nos quedamos en que era importante, ¿no?, que entendamos primero que es un problema que está focalizado. Que si nosotros quitamos, y no se pueden quitar, pero es importante nada más el ejercicio, ¿no?, se puede atender de forma regional. Y eso me parece un tema importante. Segundo, me parece fundamental que los estados de la República que forman parte de la concentración de la mayor parte de los homicidios dolosos tengan el ánimo de colaborar con el gobierno federal. Y voy a dar algunos datos. Fíjate, en el caso de Michoacán, que ya no forma parte de este top 5, tuvo una reducción significativa, con un esquema de colaboración muy importante. Casos aislados terribles, sin duda, sí los hubo, ¿no? En el caso de Zacatecas, que es un estado vecino a mi estado en Aguascalientes, también tuvo una reducción de cerca del 28% en los indicadores. Es decir, cuando hay colaboración, hay resultados.
Y es lo que yo propongo en esta mesa, porque Kenia siempre viene a pelear. Ojalá y un día viniera a colaborar. Bueno. Y creo que juntos haríamos un mejor México. De la semana Gracias. pasada fue contra Gibran, ahora es contra mí. No necesitas venir a litigar. No pasa nada, Gracias, diputada Kenia, López, cálmate. tranquila, Gracias a serénese. ti. Serénese, Mejor diputada. dejen de que este país esté ensangrentado. Dejen eso. Oh, Gracias caray, a los tres. Nos ¿Cuántas vemos la veces próxima repites semana. eso, Kenia? Pues es que está ensangrentado. Gracias a tu gobierno. Bueno, y también tu ex candidata hasta le puso sangre a la firma, ¿no? Más ensangrentado Ay, todavía. por Dios. Eso El sí. secretario